Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 en la mañana, iniciamos la ronda de entrevistas junto a Belkis Sánchez y este servidor, correspondiente a la jornada de este lunes. La politóloga Selene López se contacta con nosotros de forma telemática. Selene, qué gusto, bienvenida, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, y buenos días a todos nuestros oyentes. Me encuentro muy bien. Gracias, Selene, por la gentileza. A ver, ¿cómo leemos la operación política de ayer? Porque yo decía al inicio del comentario y también lo publiqué en mis redes. No era descabellado que pase lo que pasó ayer. O sea, en realidad estaba en el radar. Yo siempre consideré que esa era tal vez la primera opción política, sin descartar otras, porque la política justamente es muy dinámica. Pero, digamos, a la noche del viernes yo recibí unos datos que incluso los publiqué en mi cuenta Twitter sobre lo que finalmente pasó el día de ayer. Pero no estaba en el radar esa votación. O sea, obtener 96 para elegir al presidente de la Asamblea, 100 para elegir al segundo vicepresidente, un promedio de entre 94 y 100 votos. O sea, nunca bajaron de 94. ¿Qué lectura le damos a esa operación política? Selene López. Pues, Fabricio, yo diría que esta elección de nuevas autoridades se da en el marco de dos fenómenos, digamos, uno coyuntural y uno estructural. El coyuntural es inevitable pensar en que la elección de las autoridades no está marcada por el juicio político, por las elecciones, las recientes elecciones en la CONAIE, incluso por la posesión de nuevas autoridades en los gobiernos locales que trastocan la configuración de poder y hace que ciertas fuerzas tengan mayor poder de negociación en la Asamblea Nacional, se fortalecen ciertas fuerzas políticas en los niveles locales. Y el otro fenómeno estructural es esta conflictiva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no es reciente, es decir, no es que ahora se están peleando estas funciones del Estado, sino que desde que Guillermo Lasso asumió la presidencia y rompió con su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano, la posibilidad de muerte cruzada ha sido parte de la narrativa oficial desde los primeros meses. A los 3 meses ya se hablaba de esto, es decir, se llevó un conflicto entre ejecutivo y legislativo que es, digamos, muy común en nuestras democracias. En Colombia tiene el mismo problema, Chile tiene el mismo problema, pero aquí y en Perú, en Ecuador y en Perú, se ha llevado, digamos, a una especie de juego de suma cero. ¿Y qué creo que es lo que pasó y por qué estas diferencias entre la votación de un primer vicepresidente y otro? Con las diferencias del caso, esos pequeños votos, creo que lo que tienen en común y es que ganan las fuerzas, se ponen de acuerdo las identidades políticas fuertes en un horizonte, digamos, en decisiones que tienen un largo plazo. No está muy claro si estos acuerdos son para aprobar leyes o si tienen que ver con las comisiones o si son para el juicio político, pero al menos las identidades políticas en la Asamblea, las que son más fuertes, las que son más cohesionados, se han puesto de acuerdo. Eso es lo que, digamos, es lo único que podemos saber hasta ahora. Lo que queda es mucha incertidumbre realmente, Fabricio y Belkis. Selene, bienvenida nuevamente, buenos días. Ahí sí yo me permito insistir en esta pregunta que es recurrente, que nos las hacemos todos y más todavía después de lo ocurrido este domingo, a pesar de que usted ha advertido que hay todavía incertidumbre, pero quiero plantear, esto de alguna manera puede ser decisivo, me refiero a los resultados de las votaciones, puede realmente ser decisivo en esta semana en lo que respecta al desenlace del juicio político, tomando en cuenta que mucho se decía que esta sesión del Pleno para la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional iba a ser una suerte de medidor para un poco ir allanando el camino, viendo cómo estará el terreno esta semana. Puede ser, realmente puede ser, pero si nosotros nos ponemos a analizar qué tienen en común estas tres fuerzas que ahora están representadas en el CAL, primero que son las identidades políticas más fuertes, que ha ganado, digamos, un poco de sensatez política versus al cortoplacismo de ciertos asambleístas.
Yo no soy partidaria de llamar acuerdo de coalición a estas conductas oportunistas y a este intercambio de puestos y coimas. Eso no es un acuerdo de coalición, para nada. Y creo que ha ganado, eso no es lo que ha ganado, digamos, una especie de pacto entre las tres identidades políticas más fuertes. Que ese pacto sea por el juicio político o que sea un acuerdo por aprobación de leyes, no se sabe. No solo está un acuerdo por ideas y por principios, eso debería ser, digamos, lo ideal, no solo la posibilidad de gobernabilidad democrática, sino un proyecto de convivencia común. Y eso es lo que no está claro aún. O sea, lo de ayer, esta operación política de ayer, usted la circunscribe solamente para el momento de ayer. A lo coyuntural. O sea, para lo coyuntural, para el armaje administrativo de la Asamblea. ¿No podríamos hablar de un acuerdo político de largo aliento que pueda tener incidencia en otros temas que se vienen y tal vez lo más inmediato, el juicio político y su definición? Exacto, Fabricio. Para la oposición, ¿cómo lee la oposición lo ocurrido ayer en la Asamblea? Yo creo que es que ganar el CAL, que estas tres fuerzas políticas tengan representación en el CAL, es una especie de que ganaron la guerra. Ganar una batalla, pero ganar una batalla no es la guerra. Mientras no se logre concretar un proyecto político, un acuerdo institucional, todas estas victorias son efímeras, porque no hay un acuerdo de coalición que tenga como objetivo a largo plazo, que puede empezar con el juicio político al presidente, pero después tiene que tener unos objetivos más sólidos, como fortalecer el Estado, como respetar el Estado de Derecho. Es decir, eso es lo que no se ha logrado aún. Eso estoy segura que no se ha logrado por la forma en que se votó de forma distinta entre el primer vicepresidente y el segundo. Hay ciertas particularidades. Hay cierta facción de la izquierda democrática que no sabemos cómo se va a comportar. Hay ciertas afinidades de los ex socialcristianos que apoyaron al segundo vicepresidente. Entonces, por estas pequeñas minucias, no está claro si es un acuerdo a largo plazo. Déjeme solamente esto, permítame complementarle. El también politólogo Pedro Donoso ayer publicó el siguiente tuit que me parece es muy decidor. Dice: lo riesgoso de las narrativas es que muchas veces, en vez de narrar percepciones, se pueden crear realidades. Tanto repitió Lazo del triunvirato de la conspiración Correa Nebodiza, que lo creó, y ahora gobierna ese triunvirato el CAL. ¿Qué le parece a usted este criterio de Pedro Donoso, Selene? No creo que estas tres fuerzas se pongan de acuerdo por la narrativa, sino yo creo que son circunstancias que llevan a que estas tres fuerzas se pongan de acuerdo. ¿Y cuáles son las circunstancias? Pues primero que lo que les decía al inicio, que en la CONAIE hay una reconfiguración de fuerzas. Ha cambiado, hay una influencia de parte de los sectores más ideológicos. Recién cambió el presidente Churuchumbi, que representa un ala menos corporativa, más ideológica. Entonces creo que hay un montón de factores que hacen que estas tres fuerzas se pongan de acuerdo, al menos ahora, en designar las autoridades, pero no creo que es que la narrativa genera realidades, no, son las condiciones estructurales del sistema de partidos que hace que este sea un primer paso. Yo estaba pensando cómo explicar, digamos, lo que está pasando. Yo estoy tratando de explicar esto a unos colegas politólogos de otros países, y yo les decía que hay dos paradojas democráticas en esto. La primera, y es que nosotros tenemos un sistema presidencialista, donde el Ejecutivo tiene mucho poder de gestión, tiene fortaleza para hacer casi todo. Casi todo, que ahora estamos por firmar un tratado de libre comercio con China, a pesar de que en la ley dice que esos tratados tienen que pasar por la Asamblea. Pero un sistema presidencialista es todopoderoso.
Cuando un sistema presidencialista todopoderoso digamos, no cuida a la población, no ejecuta política pública, se debilita, se vuelve débil, pierde legitimidad. Y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, que eran débiles en un inicio en comparación con el Ejecutivo, ahora tienen la fuerza para definir el destino político del gobierno. Esa me parece que es la primera, y encima tienen la legitimidad de la ciudadanía, porque el juicio político tiene la aceptación del 60%, las elecciones anticipadas tienen la aprobación del 70%. Entonces, esa es la primera paradoja democrática que yo encuentro. Y la segunda es que durante mucho tiempo, Guillermo Lasso, cuando era oposición, representaba a una facción liberal, o al menos tenía un discurso liberal, antiautoritario, y ahora que la Asamblea Nacional, en su legal competencia de fiscalizar, en su legal, digamos, en su legal función de ser un contrapeso al poder y de respetar la separación de poderes, que son principios liberales, ya no somos tan liberales como lo éramos cuando éramos oposición. Esa es la segunda paradoja democrática que yo encuentro que explican, digamos, lo que está pasando en el Ecuador ahora. Selene, nada más para concluir la explicación anterior y tomando en cuenta las palabras de uno de nuestros oyentes que nos escribe y nos dice que se trata de acuerdos políticos coyunturales, diríamos entonces que lo ocurrido ayer en la Asamblea se circunscribe únicamente con miras a la renovación de autoridades en las comisiones dentro del legislativo, por ejemplo. No se sabe, y ahí creo que también deberíamos exigirles a las fuerzas políticas que hacen estos pactos un poco más de transparencia. Es decir, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los principios? ¿Para qué se ponen de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, Selene. Absolutamente. Puede ser utópico, idealista, lo que está planteando usted, pero en democracia debería ser lo óptimo. Yo decía en mi comentario, Selene, para que la opinión pública, la ciudadanía, la sociedad empiece a recuperar un poquito la credibilidad en la clase política, Selene. Es que los acuerdos de coalición funcionan así. Digamos, España tiene un gobierno que tiene un acuerdo de coalición y está claro, hay diversas fuerzas que gobiernan y dicen, ok, vamos a subir el salario mínimo, vamos a pasar una ley de género. Es decir, son principios e ideas y es un acuerdo transparente. Que nosotros, los oyentes, los analistas, estemos preguntándonos, pero ¿qué es lo que significa esto? ¿Pero qué alcances tiene? Significa que hace falta mucha transparencia de parte de nuestra élite política, de que si hacen un acuerdo para configurar las autoridades de las principales autoridades de la Asamblea Nacional, que no es menor. La Asamblea Nacional es una función fundamental en el Estado, con las errores, aciertos que tienen. Es una institución fundamental en democracia. Nos tienen que decir cuáles son los alcances de esos acuerdos. Cristian Alvarado, otro oyente que está en sintonía de nosotros, hace el siguiente aporte. Dice, en acción política es más fácil juntar los extremos agua y aceite, pues su electorado duro no está en juego. Entonces es cómodo ver los parlamentos derecha-izquierda en los parlamentos derecha-izquierda juntas. Lasso, cuando decidió romper relaciones con el único que no debía hacerlo, empezó su debacle. Partido Social Cristiano, creo, sí son rivales de electorado directo. La derecha está muy golpeada y su electorado duro decepcionado. Bueno, ahí hago un paréntesis. Ayer que estaba en la asamblea, conversaba con alguien muy cercano al Partido Social Cristiano y me decía que en realidad el sector político de la derecha está muy, muy, muy golpeado. Decía, no solo el partido, sino el sector político de la derecha. Añade Cristian, Lasso ha empujado el péndulo muy fuerte hacia la izquierda. La agenda setting oficialista carece de apoyo popular y no tiene hechos positivos a mostrar. La oposición necesita tan solo hacer un resumen de los titulares del social media y su frame está posicionado. ¿Qué opina usted sobre este criterio, Selene? Yo concuerdo con la primera parte del vacío de liderazgo en la derecha. Y ahí recuerdo una papeleta que fue circulada por Clima Social hace un mes. Y no son opciones electorales, ni Nebot, ni Otto Sonnenhosner, ni Alvarito, ni Lasso, ni los outsiders de la última elección, Hervas, Yacus. No hay opciones ahora. Hay un gran espacio político para lo nuevo.
Y aquí yo quisiera, digamos, remontarme a un artículo que estaba leyendo del profesor Manuel Alcántara. Él decía, este problema no es que se cambia la agenda setting hacia la izquierda o a la derecha. Tomemos dos ejemplos de presidentes, uno de derecha, Ecuador, y uno de pues izquierda, Perú. ¿Qué tienen en común los presidentes de Ecuador y Perú? No solo que tienen ahora las crisis democráticas más fuertes en toda la región, ambos parten de un polo ideológico opuesto, como te digo. Su perfil individual incluso es muy diferente, trayectoria personal. Acá tenemos un banquero, acá tenemos una persona que viene desde el campesinado, etcétera. Pero ¿qué les une a los dos, si me permites? Y lo que dice el profesor Alcántara es, les une la incompetencia, es decir, la incapacidad de gestionar el Estado, la incapacidad de fortalecer el Estado. Entonces, resulta chocante tratar de entender las razones del fracaso del gobierno ecuatoriano exclusivamente en el accionar de la Asamblea. No es así. Si en estos 2 años hemos visto a la Asamblea y hemos visto al Estado como un botín y no como un botín donde yo reparto ciertos digamos, puestos a los Ordóñez, a los Salgado y ahí a personas que tal vez no tienen una competencia para gestionar. Si yo hago del Estado un botín y no pienso en el Estado como un conjunto de burocracias, así yo sea un líder de izquierda o derecha, no voy a hacerlo bien porque necesito de alguna forma fortalecer el Estado. No hay gobernabilidad democrática sin un Estado fuerte. Entonces, esa creo que es la diferencia, y no es un tema de izquierda-derecha, es un tema de el fortalecimiento de las capacidades estatales. Selene, volviendo al tema del juicio político, que como sabemos inicia ya este día martes, una votación prevista para el día sábado, para el día 20, quiero preguntar, desde su óptica, ¿qué le queda a Guillermo Lasso? Con un gobierno desgastado, que muchos dicen está caído, con una palabra carente de valor, cuestionada evidentemente su gestión o su falta de gestión. Es una semana crucial para el país. Sí, la verdad, yo estaba pensando, bueno, hemos hablado de cómo queda la oposición, cómo queda ahora el BAN, el oficialismo. Y pues si no estás sentado en la mesa del CAL, si no estás sentado en política es fácil, si no estás sentado en la mesa, eres parte del menú. Y lo que pase, el destino del Ejecutivo ahora está en manos de la Asamblea Nacional, a menos que el gobierno puede aplicar la muerte cruzada y realmente estaríamos en un periodo más de inestabilidad. Otra solución sería, digamos, fortalecer el Estado, pero no se ha hecho en estos 2 últimos años y no creo que vaya a ser. Y aquí creo que es una elección fundamental. Cuando uno intercambia un ministerio, cuando uno por coimas, es decir, eso significa que no hay horizonte en la gestión del Estado, porque no se está pensando en hacerse cargo de la gestión y es una lección incluso para toda nuestra clase política, para los administradores públicos que vengan en el futuro. Muchos creían que Lasso, por su experiencia en el sector privado, iba a gestionar bien el Estado, y nosotros vemos que la administración de lo público es mucho más complejo. Esa creo que es la lección que tiene. Si me preguntas qué diferencia, por ejemplo, a Lasso de Lenín Moreno, y es que Lenín Moreno al final gobernó con algunos funcionarios tecnócratas del gobierno de Correa. Al principio teníamos a Barrera, a Artola, que se quedó hasta el final, que son más tecnócratas que políticos. Y de alguna forma había una especie de gestión. Lo que ahora se ve es nada parecido. Es decir, no hay una gran distancia entre las demandas sociales y la habilidad de los gobiernos para satisfacerlas, más que en el gobierno de Lenín Moreno. Correcto, Selene López, gracias por este aporte para el debate sobre lo que ha pasado en las últimas horas en la Asamblea Nacional y lo que se viene, el inminente juicio político al presidente de la República. Gracias, doctora. Muchas gracias a Belkis y a Fabricio, que tengan una buena semana. Muy amable, lo propio para usted. Selene López, politóloga, conversando aquí en la primera hora con su lectura
Yo coincido con buena parte de lo que dice Selene. O sea, yo no, y digo por experiencia, leí a alguno de los internautas que decía que el acuerdo legislativo de ayer es de largo aliento, y yo no podría expresar eso con certeza. Y por eso suscribo lo que dice Selene. O sea, para imaginarnos que va a ser así, uno debería ver cuáles son los alcances, el entendimiento, los acuerdos, etcétera, y yo no veo eso, ¿no? Solamente veo la parte, digamos, de configuración administrativa de la Asamblea Nacional. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.